Pensemos en esto. Tener un conflicto legal, pero sin la necesidad de pisar un tribunal. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a explorar el proceso arbitral, que es, en esencia, una vía privada y mucho más flexible para resolver disputas, muy diferente a la justicia tradicional del Estado que todos conocemos. Claro, porque cuando uno piensa en resolver una disputa legal, se le vienen a la mente imágenes de tribunales, de jueces, de procesos que pueden parecer interminables. Pero, ¿hay otra opción? Definitivamente, y esa opción se llama arbitraje. La diferencia fundamental aquí es el control. Miren, en la justicia pública, la de toda la vida, tenemos un juez que nombra el Estado, que sigue reglas fijas y aplica la ley a rajatabla. En cambio, en el arbitraje, las propias partes eligen a su árbitro o árbitros. Esto permite crear reglas a medida para el conflicto y que la decisión final se base no solo en la ley, sino también en la equidad o incluso en el conocimiento técnico de un experto. Ok, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, entender bien qué es el arbitraje. Después, vamos a explorar sus tres caminos principales: el formal, el flexible y el experto. Y cerramos con una pregunta clave. ¿Qué pasa con la decisión final una vez que se toma? Es que el arbitraje no es una solución de talla única. Para nada. La ley nos presenta tres rutas bien distintas, cada una con sus propias reglas, y cada una está diseñada para un tipo de conflicto diferente. Estos son, entonces, nuestros tres caminos. Primero, el juicio arbitral, que es lo más parecido a un juicio tradicional. Segundo, el de amigables componedores, que se enfoca en lo que es justo y razonable. Y tercero, la pericia arbitral, ideal para cuando la disputa es puramente técnica. Vamos a analizarlos uno por uno. Arranquemos con la vía más formal, el juicio arbitral. Pensemos en este como el primo hermano de un proceso judicial tradicional, donde la ley es la única guía que existe para tomar la decisión. Todo, absolutamente todo, empieza con el compromiso arbitral. Esto es como la constitución del proceso. Es un contrato donde las partes definen con lujo de detalles de qué se va a discutir, quiénes van a ser los árbitros y bajo qué reglas se va a jugar. Es, sin duda, la piedra angular de todo. Y ojo, este acuerdo no es una simple formalidad. La ley exige que sea súper específico. Tiene que detallar quiénes son las partes y los árbitros, cuál es el problema exacto a resolver e incluso debe incluir una multa para la parte que no colabore. Así de serio es el tema. Los árbitros son, por supuesto, el corazón del proceso. Pueden ser nombrados directamente por las partes, o si no hay acuerdo, los nombra un juez. El requisito básico es bastante simple: ser mayor de edad y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles. Eso sí, una vez que aceptan el cargo, están legalmente obligados a cumplirlo. La formalidad de este camino se nota mucho en cómo se puede objetar a un árbitro. En el juicio arbitral, las razones para recusar son tan amplias como las que se aplican a un juez público. En cambio, en la vía de la equidad, las opciones son muy, pero muy limitadas. ¿Por qué? Porque todo el proceso se basa en la confianza que las partes ya depositaron en esa persona desde el inicio. Entonces, llegamos al punto crucial. Al final del camino, los árbitros emiten una decisión que se llama laudo, y este laudo no es una simple recomendación, para nada. Tiene exactamente la misma fuerza y es tan obligatorio como la sentencia de un juez. Muy bien, pasemos ahora a la vía flexible, el arbitraje de equidad o de amigables componedores. Aquí nos alejamos por completo de las reglas estrictas para entrar en el terreno de lo que es justo, de lo que es razonable. Esta frase lo resume todo. A los amigables componedores se les da la libertad de resolver el conflicto basándose en su propio conocimiento, en su concepción de lo justo, sin estar atados a la letra pequeña de la ley. Es una vía ideal para cuando preservar una relación, por ejemplo una comercial, es más importante que una victoria legal rotunda. La diferencia es total. Mientras el arbitraje de derecho sigue procedimientos formales y se basa en la ley, el de equidad es pura flexibilidad. Pero, y este es un pero importante, esa flexibilidad tiene un precio. La decisión es final, no hay apelación posible, solo queda la opción de pedir su anulación por errores muy graves en el procedimiento. La agilidad es clave en esta vía. Si las partes no establecen un plazo, la ley fija uno por defecto. Los amigables componedores tienen 3 meses para emitir su laudo. Como ven, es un proceso diseñado para ser rápido y definitivo. Y llegamos a la última ruta, la más especializada de todas, la pericia arbitral. Esta es la vía para cuando la disputa no es sobre leyes, sino sobre hechos, sobre cuestiones técnicas. Imaginemos una disputa sobre la calidad de una construcción o el funcionamiento de una maquinaria compleja. Ahí no se necesita un abogado, se necesita un ingeniero, un experto en la materia.
Bueno, la pericia arbitral consiste justamente en nombrar a esos especialistas como árbitros para que resuelvan el problema basándose en su conocimiento técnico. En cuanto a su funcionamiento, este camino experto toma prestada la estructura del arbitraje de equidad. Y tiene todo el sentido del mundo, porque se le pide al experto que use su saber y entender técnico para llegar a una conclusión, sin las formalidades de un juicio legal, de una manera ágil y directa. Ya exploramos los 3 caminos. Ahora, la pregunta del millón, la que realmente define las consecuencias de elegir uno u otro. Una vez que hay una decisión, ¿se puede apelar? Esta es la pregunta clave, y la respuesta depende enteramente del camino que se haya elegido al principio. No todas las decisiones arbitrales tienen el mismo peso frente a una posible apelación. Esta tabla lo deja clarísimo. Solo en el juicio arbitral se puede apelar y únicamente si las partes no renunciaron a ese derecho en el acuerdo inicial. Para los otros 2 caminos, tanto el de equidad como el de expertos, la regla es tajante. La decisión es final e inapelable. La única salida sería buscar la anulación por errores graves en el proceso, como por ejemplo que el fallo se haya emitido fuera de tiempo. Y esto nos deja con una reflexión final. La elección entre los distintos tipos de arbitraje no es solo una decisión de procedimiento. En el fondo, es una decisión casi filosófica sobre qué se valora más para resolver un conflicto: la seguridad y la previsibilidad de la ley estricta o la flexibilidad y el sentido común de una solución que se sienta justa y equitativa. La respuesta a esa pregunta define por completo el camino a seguir.